En la bocana de la ría de Ferrol, en A Coruña, España, sobre una superficie cercana a los 110.000 metros cuadrados, Endesa Generación encargó a Duro Felguera Plantas Industriales el diseño y la construcción de una nueva terminal de descarga de buques con objeto de abastecer las nuevas necesidades de combustible de la central térmica de As Pontes. Una ubicación idónea desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental, para absorber la totalidad de los tráficos anuales previstos importar. Maniobra de izado de la superestructura de descargadores. Terminal de descarga de buques en Cabo Prioriño, puerto exterior de Ferrol, A Coruña, España. Los elementos más representativos de la nueva terminal son los dos grandes pórticos que realizan las descargas de los buques. La fabricación, transporte y especialmente el montaje de estos pórticos ha supuesto un hito sin precedentes, dadas las dimensiones, el peso y el procedimiento de montaje que se sigue. Todos los elementos se prearmaron al nivel del suelo para, posteriormente, izar y ensamblar toda la estructura en su posición definitiva, en un trabajo que precisó el empleo de 4 grandes grúas de celosía. La estructura que se va a subir de una única pieza pesa aproximadamente 700 toneladas y tiene 104 metros de largo. En una primera fase lo que vamos a hacer es sobrelevar el pescante como medio metro, 1 metro del nivel del suelo y aproximarlo 40 metros hacia el pórtico. A un balancín específicamente diseñado por Duro Felguera Plantas Industriales para esta maniobra, se amarraron unos aparejos especiales, con los que estaban provistas las 2 grúas delanteras, con plumas de 86 metros de altura y 26 metros de radio de alcance. Este balancín permitió repartir las cargas entre las 2 grúas delanteras, donde estaba concentrado el mayor peso y riesgo de la maniobra, aproximadamente 250 toneladas en cada grúa. Otras 2 grúas traseras, con plumas de 66 metros de altura y 12 metros de radio, estaban amarradas directamente a unas orejetas, colocadas en la parte trasera del pescante. Cada una de estas grúas soportaba una carga de 110 toneladas. La primera operación de la maniobra consistió en levantar la superestructura de manera que las grúas pudieran desplazarse sobre sus orugas y la pieza se situara a pie del descargador, posición desde la que se realizaría el izado hasta su posición. Quedaba así suspendida parcialmente y preparada para la siguiente maniobra. 700 toneladas de peso y 104 metros de longitud esperaban a que las condiciones meteorológicas del día siguiente permitieran su izado a 45 metros de altura. Para esta maniobra, además de la problemática de operar con 4 grandes grúas sincronizadas, existían otras dificultades adicionales que era necesario resolver para realizar la operación en las máximas condiciones de seguridad y fiabilidad. Las grúas, además de la gran carga que tenían que izar, tenían un peso propio muy elevado, lo cual se traducía en que las cargas transmitidas al terreno portuario eran sumamente elevadas. En este caso, los esfuerzos superaban en algunos de los apoyos de las grúas delanteras los 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Previamente, fue necesario realizar sondeos y estudios en el terreno para hacer una preparación específica del mismo. Adicionalmente, se iban colocando grandes slabs de chapa gruesa en los caminos de rodadura de las grúas, con el objeto de reducir las presiones transmitidas al terreno durante la maniobra. Se aseguró así que las cargas transmitidas por las orugas de las grúas no produjeran ningún colapso en el terreno, que pondría en riesgo la integridad de la maniobra. La principal dificultad radicaba en realizar la operación con las 4 grúas perfectamente sincronizadas, mientras se realizaba la aproximación de la superestructura en el primer día y el izado y ensamblaje durante el segundo día de maniobras. Suspendida la superestructura, a continuación otra operación de riesgo fue el desplazamiento de la pieza unos 40 metros sobre el muelle, hasta dejarla en una posición que permitiese desplazar la parte inferior del pórtico bajo la superestructura.
Terminada esta primera fase de acercamiento de toda la superestructura de aproximadamente 700 toneladas, se desplazará el pórtico debajo de toda la superestructura utilizando una grúa de arrastre. A continuación se desplazará toda la superestructura encima del pórtico y una vez alcanzada la posición se descenderá hasta embridarse mediante tornillos de alta resistencia. La maniobra estaba diseñada para que no se pudiese iniciar si la velocidad del viento superaba los 5 metros por segundo, 18 km/h, y en caso de que se hubiese iniciado y la velocidad del viento superase los 9 metros segundo, 33 km/h, sería automáticamente suspendida. Este problema fue especialmente crítico durante la segunda parte de las operaciones, cuando se tenía que elevar la superestructura a 45 metros y realizar un movimiento sincronizado de la misma con las 4 grúas a la vez. Así pues, se planificaron todas las operaciones más importantes en horario de mañana, cuando la velocidad del viento era inferior al que habitualmente había por las tardes. Una vez que la superestructura fue elevada por encima del nivel de altura de los pórticos, se arrastraron estos por sus vías de rodadura hasta quedar situados por debajo del pescante. La operación de descenso de la superestructura hasta la posición de las bridas, donde quedaría finalmente fijado el pescante mediante uniones atornilladas de alta resistencia, fue igualmente crítica. A pesar de la poca tolerancia y con la precisión que se requería para posicionar la pieza suavemente, los taladros de las bridas del dintel quedaron enfrentados con los de las patas. De esta forma se pudieron colocar, mediante la utilización de plataformas elevadoras para subir en un equipo especializado de montadores, los más de 1000 tornillos de alta resistencia que requería la fijación en cada descargador. Hasta que dichos tornillos no estuvieron correctamente colocados y apretados por los montadores, no fue posible desenganchar las grúas. La nueva terminal, además de permitir la recepción de barcos de gran tonelaje, tipo Capesize, será capaz de realizar las operaciones de descarga, almacenamiento y expedición de 5 millones de toneladas por año de distintos tipos de carbones subituminosos requeridos por la cercana central térmica. Todo ello convierte a la terminal de Cabo Prioriño, ejecutada por Duro Felguera Plantas Industriales para Endesa Generación, en una de las más importantes de España en su género. Duro Felguera Plantas Industriales es una de las compañías de referencia a nivel mundial en la ejecución de este tipo de instalaciones, con proyectos realizados en diversos países de Europa, Latinoamérica y Asia.